problema de la libertad en Kant, por cierto, no es un asunto de ausencia de límites. La libertad no es ausencia de límites. Para Kant, el problema de la libertad es el derecho y la autonomía en el establecimiento de mis propios límites. Ser libre no es, en esta concepción kantiana, no tener limitantes ni reglas, sino definir mis propias reglas. Los seres heterónomos, las reglas con que se comportan los seres heterónomos están definidas desde fuera. Estamos ahí en el territorio más propiamente de las leyes, ¿verdad? De las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza definen las posibilidades y los impulsos, las tendencias de los seres heterónomos. El campo de las reglas humanas para definir los límites de nuestra acción y nuestras posibilidades es algo que establecimos nosotros. En la organización social, el conjunto de la organización social, las instituciones sociales, las reglas sociales han sido definidas históricamente por los seres humanos como resultado de sus propias decisiones. La modernidad, digamos, da plenitud a este proyecto de racionalización total, plena de la vida del universo. La extensión y la intensificación de la razón, que viene otra vez desde las ideas de Ficino, desde el pensamiento mismo del Renacimiento en su forma mucho más clara, aunque por supuesto está claramente anticipado en el mundo antiguo griego, ¿verdad? En la cultura griega, este principio del logos. Alguna vez hablamos de ese principio del logos, ¿no? Este principio del logos que se establece en la antigua cultura griega, digamos, se encuentra en ese sentido un relevo luminoso, muy potente, muy fuerte en este proceso, digamos, de racionalización y en esta utopía de racionalización que se dibuja desde el Renacimiento. Y efectivamente, digamos, se articula en ese sentido un gran proyecto, una gran expectativa de construir una ciencia universal. ¿Cómo se realiza la razón? A través de una ciencia universal. Esa era la idea de Descartes y era la idea de Leibniz, ¿verdad? Leibniz aspiraba a una ciencia universal. ¿Qué es una ciencia universal? Un conocimiento total, un conocimiento pleno, seguro, firme, certero, válido. Leibniz de alguna manera encuentra el corazón de esa ciencia universal en las matemáticas, ¿no? En ese gran proyecto de las matemáticas, en un lenguaje matemático que en ese sentido sea completamente claro, completamente distinto. La Ilustración es consecuente con esta expectativa, ¿verdad? De racionalización del mundo y de consecución de un conocimiento fundado en la pura claridad. En lo que plantea Erich Fromm es que en el proceso de modernización de las sociedades hay una dinámica, digamos, de secularización que deshace los fundamentos trascendentales sobre los cuales se para la vida humana, sobre los cuales se define lo humano y la demarcación de mis parámetros, ¿verdad? Entonces ya no, justo es el asunto de lo que hago en el mundo es el resultado de mi propio criterio, de mis propias decisiones. Y esto nos pone, digamos, frente al abismo, continuamente frente al abismo. Porque, por decirlo así, si lo asumo plenamente como un desafío que me interpela, es algo que yo tengo que resolver.
Si yo tengo que resolver en cada momento las consecuencias de mis acciones y el significado de mis acciones, ¿verdad? Asumido en su totalidad, genera un vértigo. Y entonces, un poco lo que dice Erich Fromm es que cuando el pueblo alemán lo experimenta, se adhiere como solución a un movimiento que promete que resuelve el problema, que da sentido y que ofrece, por decirlo así, un oriente, un proyecto y una utopía. Heidegger advierte que la razón, que el principio de la razón realizado a través de la construcción de la ciencia involucra un proceso de un devenir de esa razón científica en razón técnica. Y la razón técnica está destinada a convertirse en técnica, en tecnología aplicada para la transformación. En otros términos, no solamente, digamos, el espíritu moderno no solamente tiene la expectativa del conocimiento de las cosas, sino la expectativa de la transformación de las cosas. Desde el Renacimiento, desde la idea de Bacon, de la construcción del regnum hominis, ¿cierto? Regnum hominis, el reino humano. Esa idea de la construcción de un reino humano, eso que llamaban los renacentistas la construcción de una morada digna para el hombre. Ese era el gran proyecto del Renacimiento, es decir, frente al mundo medieval, a ese mundo oscuro medieval, aspiraban a construir un mundo luminoso para los seres humanos. Regnum hominis, ¿verdad? Un reino humano, definido por la humanidad. ¿Y cuál es el instrumento para la definición de ese mundo humano? La extensión de la razón a través de la ciencia y su aplicación técnica para la transformación del mundo. Esta ciencia aplicada técnicamente, digo, se transforma radicalmente del siglo XIX al siglo XX en términos de un paso de una tecnología producida sobre un conocimiento dado en la prueba empírica, ¿verdad? La construcción de una herramienta para poder abrir la tierra y para, digamos, abrir la tierra y poder sembrar en ella, es el resultado de distintas pruebas con distintos tipos de mangos y de hachas para poder cortarla. Pero el paso hacia el siglo XX es un paso donde la aplicación técnica es el resultado de un mayor conocimiento. Entonces, el nuevo instrumento técnico no depende de pruebas, sino de que conocemos más y mejor, de que conocemos a más profundidad. Entonces, en la medida que tenemos un conocimiento más detallado, más profundo y cierto, podemos producir tecnologías de entrada, digamos, de antemano, eficaces. Es un proceso, también el paso del siglo XIX al siglo XX es un proceso en el que la ciencia, digámoslo así, va penetrando en las estructuras básicas de la naturaleza, en la almendra de lo natural, a través del conocimiento de la física, de la química y de la genética. Dice Walter Benjamin en el Angelus Novus: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas.
Esa tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las alas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Por eso dice Heidegger, una clase de ser, el ser humano piensa que todo el ser existe para él, porque nos suponemos con una naturaleza distinta. Otra, somos cosas pensantes, decía Sócrates, ¿verdad? Somos cosas pensantes, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel. Todo lo racional es real y lo real es racional. No hay más realidad. No hay realidad más allá de la propia racionalidad. Pero Heidegger advierte, digamos, la crisis de ese reinado. Confronta, asiste a la crisis de ese reinado, a la inevitable declinación, tanto por el fracaso de los dos grandes proyectos de racionalización de la naturaleza y de la sociedad, como por la crisis interna del propio pensamiento, ¿no? Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, James, Dilthey, como esas corrientes irracionales, ¿verdad? Esa constatación de lo irracional, esa certidumbre de la razón totalizadora entra en crisis en el interior mismo del pensamiento. Entonces, la incertidumbre comienza a penetrar esa razón colonizadora, digamos, desde los post-hegelianos. Después de Hegel empieza a minarse, digamos, esa expectativa. En Schopenhauer y en Nietzsche, porque empieza a plantearse que hay una relación entre razón y voluntad. Y que, digamos, la razón no es soberana porque está sometida a la voluntad. Hay una voluntad que supera a la razón, que la pone a su servicio. En James, porque la razón está al servicio de la utilidad práctica, de la necesidad práctica, de la finalidad práctica. En Dilthey, porque incluso llega a plantearse que probablemente la razón no sea el principio de la historia, porque probablemente la razón sea más bien producto de la historia. Y en mi opinión, quizás dos territorios que son los territorios más profundos de radical crítica a la razón, en el propio Heidegger y la escuela de Frankfurt, y en Wittgenstein, por su cuestionamiento del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje como realización y expresión de la razón, visto con sospecha por el propio Wittgenstein, en tanto el lenguaje produce su fantasma, la posibilidad de que el lenguaje genere un fantasma en el que suponemos, por decirlo así, un dibujo de la realidad que es resultado de la propia lógica intrínseca del lenguaje. Y por eso entonces Wittgenstein piensa en la necesidad de hacer una crítica del lenguaje. Pero especialmente esta idea de la escuela de Frankfurt, que está anticipada por el propio Heidegger, de la razón en realidad es un instrumento del poder, de la dominación. La dominación, el proyecto de dominación, el poder requiere una razón y esa razón la utiliza como su instrumento.